Bueno, pues mi nombre es Mario Moyano Romero y en este vídeo voy a presentar mi tarea o trabajo final, como se quiera llamar, sobre el curso de simulación y compatibilidad electromagnética en el que estoy inscrito. Básicamente esta tarea final consiste en escoger una de las simulaciones que ofrece ANSI HFSS como ejemplo y hacer un análisis teórico de qué es lo que se está modelando y para qué sirve, así como también analizar los resultados obtenidos para ver si lo que se ha dicho previamente en el análisis teórico coincide o no. Y bueno, entrando ya más en detalle de lo que yo he cogido como ejemplo, pues básicamente sería el modelado de un ring hybrid, o también conocido en español como acoplador híbrido en anillo, que básicamente es un componente pasivo de 4 puertos, el cual, dependiendo de cómo se configure, pues puede ser utilizado como combinador o como divisor de señales. Este componente es muy reconocido y utilizado en el mundo de la radiofrecuencia y el mundo de las microondas, ya que el rango de frecuencia está por encima de los gigahercios. De hecho, si la aplicación para la que se quisiese utilizar estuviese en torno a los megahercios, que no llegase a pasar los gigahercios, pues incluso se podría dar el caso en el que el funcionamiento es anómalo o no es el que se llegaba a esperar. Y bueno, entrando ya más en materia del modo de operación, dependiendo de cómo se configure, pues como bien he dicho antes, este componente puede funcionar de distintas formas dependiendo de por dónde se inyecte la señal. De manera que en base a eso se puede dar el caso en el que funcione como un divisor de señales o como un combinador de señales. Para el caso del divisor de señales tenemos dos modos distintos. El primer modo sería, por ejemplo, que se inyectase la señal por el puerto P3 de la figura de arriba a la derecha, de manera que como salida tendríamos señales como por el puerto P2 como por el puerto P4. Dichas señales estarían también, tendrían una potencia que sería la mitad de la señal de entrada, y como característica ambas señales de salida estarían en fase entre sí. Sin embargo, después, si se configura en el modo de operación en el que la señal se inyecta por el puerto P1, o también conocido como difference, pues la señal de salida obtenida por P2 y P4 igualmente tendrían la mitad de potencia que la señal de entrada P1, pero además, a diferencia del modo de operación suma, para este modo último de operación las señales de salida están desfasadas entre sí 180 grados, o lo que se conoce en teoría de señales básicas como que las señales están en contrafase, ¿no? Y después tendríamos el último modo de operación, que sería el modo de operación como combinador, que básicamente por este modo de operación se inyectan señales tanto por el puerto P2 como por el puerto P4, y como salida tendríamos por un lado por el puerto P3 la suma de ambas señales de entrada, y por el puerto de P1 tendríamos la diferencia o resta de ambas señales de entrada. Entonces, la figura de abajo a la derecha hace alusión a este modo de operación y se puede ver claramente como, por ejemplo, en este caso, en el puerto P2 se está inyectando una señal de 3 vatios, en el puerto P4 una de 1 vatio, y en el puerto P3 se puede ver, gracias al diagrama de colores, como hay una señal de salida con una potencia mayor que la de entrada. Está rozando los rojos, ¿no?, del diagrama de colores, mientras que por el puerto P1 la señal de salida está muy atenuada, ya que corresponde a la diferencia de ambas señales de entrada. Y bueno, pasando un poco a lo que es el diseño del acoplador, pues básicamente, al igual que en todos los componentes o modelados que se hacen en el mundo de la radiofrecuencia, para este caso es muy importante tener en cuenta la longitud de onda de la señal, ¿no?, con la que se va a trabajar. Entonces, sabiendo esto, es muy importante, como se puede ver en la figura, que cada puerto esté distanciado uno del otro lambda cuartos. Y bueno, hablando también de la ventaja que tiene este tipo de componente, es que tiene un diseño sencillo de llevar a cabo
y de pequeñas dimensiones, además de que ofrece variaciones en fase prácticamente despreciables. Entonces, si en un sistema se utiliza este tipo de componentes, pues nos podemos asegurar al 100% que las señales resultantes no van a estar ni atrasadas ni adelantadas en fase con respecto a la de referencia o la señal de entrada. Además, también ofrecen como una ventaja muy positiva de que se pueden diseñar con tecnologías plenares, ya sean microstrip o stripline, y esto ofrece como consecuencia un bajo coste de fabricación. Esto es una ventaja también muy positiva, ya que, por ejemplo, a diferencia del acoplador Magic T, que digamos que es también un acoplador de la misma familia que el Ring Hybrid, al poder fabricarse en tecnologías planares, pues por ejemplo pensando en una producción en serie, sería mucho más fácil de fabricar y con menos costes que por ejemplo el Magic T, que 100% se tiene que diseñar con tecnología de guía de onda. Entonces, pues pensando en una fabricación en serie, pues sería algo mucho más complejo. Y bueno, entrando ya en resumen del acoplador modelado, pues la frecuencia de operación que se ha configurado es de 10 GHz. Este acoplador está basado en una tecnología Stripline. Tiene un dieléctrico Duroid 5808 y también la parte conductora, que se puede ver aquí en la figura de la derecha, está modelado con una superficie 2D. A diferencia de lo que viene siendo el dieléctrico, que está modelado como un volumen, ¿no? Un polígono hexagonal. Y bueno, a continuación se va a indagar más en lo que viene siendo el modelo en ANSYS, que le he preferido hacerlo a través de lo que es directamente el software ANSYS en vez de poner diapositivas, ya que me parece que así a la misma vez pues nos podemos familiarizar un poco con también lo que es la interfaz de usuario de ANSYS y poder explicar cuáles son los distintos pasos que hay que llevar a cabo. Entonces, pues bueno, básicamente esto sería el modelo que nos hemos bajado de la biblioteca. Se puede aquí ocultar también el overlay del campo eléctrico, ¿no? Y entrando un poco en materia de las distintas partes del modelo, pues básicamente lo principal o lo primero que se tendría que hacer sería el modelado del componente en sí, ¿no? Entonces, como bien he dicho antes, la parte del dieléctrico sería un volumen poligonal hexagonal y la parte conductora está introducida en el interior del dieléctrico como una superficie, se ha configurado como una superficie 2D. Y es muy importante a esa superficie 2D aplicarle una condición, una boundary de perfect E, que se llama ANSYS, que básicamente esto es que establece que dicha superficie 2D es una conductora perfecta de la electricidad. Entonces, ANSYS ya con eso lo entiende. También en este caso no se ha tenido en cuenta, ya que ha sido un modelo importado de la biblioteca directamente, pero a la hora de realizar como usuario un modelo propio, es muy importante llevar a cabo un modelado paramétrico. Para eso es muy importante configurar una serie de parámetros en los properties de nuestro modelo, de cara a que después cuando digamos de configurar o de establecer dimensiones a distintos volúmenes, pues podamos hacer unas ecuaciones paramétricas que nos ayuden por ejemplo, si en el caso de una antena dipolo hace falta recortar dicha antena para que resuene en la frecuencia de funcionamiento o la frecuencia de operación, pues simplemente con cambiar en el menú de las properties de las variables el tamaño de la longitud de dicho brazo, nuestro modelo se actualizará directamente con dicha longitud. En vez de, si no lo hacemos así, pues tendríamos que ir a mano, uno por uno, cambiando las dimensiones y también donde están ubicados en el espacio los distintos volúmenes. Entonces esto de cara, por ejemplo, a un
a un modelado en una empresa, pues es de gran interés, ya que a fin de cuentas nos va a reducir las horas de trabajo y podemos aprovechar tiempo para hacer otras tareas mucho más productivas. Siguiendo con todo lo que es la parte modelado, también es muy importante establecer los distintos waypoints que va a tener nuestro componente. En este caso pues van a ser los 4 que ya he dicho previamente, que tiene un ring hybrid. Y una vez ya está configurada la parte de modelado, pues pasaríamos a la definición del análisis y también la definición de la solución. En este caso se va a hacer un análisis barrido en frecuencia lineal, en la cual tiene la frecuencia de inicio en 8 GHz y la frecuencia final en 12 GHz. Entonces tiene los 10 GHz de operación que hemos establecido, los tiene justamente centrados. Y hay un step de frecuencia un step por frecuencia de 0,1 GHz. También hablando un poco de la definición de la solución, pues en este caso, como bien se ha dicho, las frecuencias son 10 GHz y también es muy importante establecer las condiciones de convergencia de nuestro modelo. En este caso la he dejado de serie, tal y como ven en la simulación, no la he tocado, pero básicamente esta primera configuración define cuántas iteraciones va a hacer ANSYS, cuántos pasos de refinamiento de malla va a hacer, y esta segunda variable configura cuál es el máximo delta de S que debe de haber para que se decida que el modelo converge o no. Entonces, en el caso de que el máximo delta de S de una iteración o un paso esté por debajo del 0,01, pues se dice que el sistema ya converge y la simulación para. En el caso de que se den todas las iteraciones, las 12 iteraciones en este caso, y aún así no se consiga el máximo delta de S, pues ANSYS nos indicará que la simulación no converge y nosotros ya como usuarios deberemos de decidir si damos la simulación por buena o no. Esto es muy importante, ya que dependiendo de la configuración de la solución, ya sea el número de iteraciones o el máximo delta de S, pues en el caso de que no seamos los finos que se necesita, pues puede afectar a que haya fallos de correlación entre los resultados obtenidos en la simulación y los resultados obtenidos por el componente fabricado ya en sí, cuando se testea en la vida real. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Y bueno, una vez ya está el análisis definido, pues pasaríamos ya a lo que son a visualizar los resultados, ¿no? Normalmente no suele ser muy común, pero yo considero que es muy importante echar un vistazo a lo que es el Solution Data de la simulación, que básicamente aquí ANSYS ofrece información de interés de cómo ha ido el cálculo de elementos finitos del modelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos vamos aquí al apartado de convergencia, podemos ver que para este caso, para llegar al objetivo del delta DS, de los 12 pasos que había configurado, han sido necesarios 10. Y se puede ver como a lo largo de la iteración o a lo largo de los pasos, el número de elementos o el refinamiento de la malla va aumentando cada vez más, y conforme va aumentando el refinamiento de la malla, lo que es el delta DS va disminuyendo hasta que finalmente en el paso 10 se consigue que el delta DS esté por debajo del 0,01, ¿no? Entonces ya ANSYS en este caso nos dice que la solución converge y que podemos, según lo que nosotros hemos establecido, podemos tomar los datos como relevantes. También aquí nos indica, en la estadística del mallado, nos indica cuántos tetaedros han hecho falta para la simulación, y nos divide por el número de volúmenes que hay en la simulación. En este caso, como solo hay un volumen en el modelo,
que corresponde al sustrato, pues básicamente todos los elementos o todos los tetraedros corresponden a dicho sustrato, ¿no? Y bueno, por otra parte, pues también es muy interesante analizar los resultados de los campos eléctricos. Por ejemplo, en este caso estaba configurado como en el GIF del título de PowerPoint, que básicamente sería que el acoplador funcionando como un combinador de señales. Entonces, para este caso, en el Edit Source está configurada la magnitud del puerto 2 de 3 vatios, el puerto 3 de 1 vatio y el puerto suma y diferencia no están configurados que no tienen ninguna señal de entrada. Entonces, cuando se hace la simulación, se puede observar cómo estas dos son las señales de entrada, el puerto 2 y el puerto 3. El puerto suma como señal de salida, hay una señal de mucha más potencia que la de entrada, la que corresponde a la suma, como bien dije antes, y la señal de salida difference pues tiene una potencia muy atenuada. Y también es muy curioso para esta parte que se puede hacer una animación de la simulación y así ver cómo se propagan las señales en el tiempo. Entonces puedes ver ambas entradas con su respectiva potencia y cómo a la salida tanto la suma como la diferencia pues se propagan también, ¿no? Y bueno, esto sería el caso del combinador, pero también, por ejemplo, se podría analizar el caso de una de las aplicaciones de divisor que tiene este acoplador, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se configuran los puertos 2 y 3 como una potencia 0 y, por ejemplo, el puerto suma como una potencia de 1 vatio, pues así, por lo que hemos analizado en la teoría, deberíamos tener en los puertos 2 y 3 señales con la misma fase, pero con potencia que sea la mitad de la señal de entrada. Entonces, efectivamente, como se puede ver aquí, el puerto suma sería esta vez la entrada. Si lo animamos se puede ver mucho más sencillo. El puerto suma es la señal de entrada y como señal de salida en los puertos 2 y 3, tenemos señales con una potencia mucho más atenuada, aproximadamente la mitad de lo que es la señal de entrada, ¿no? Y bueno, pasando nuevamente a la diapositiva, podemos estudiar también lo que son el análisis de los resultados de los parámetros AS y podemos ver para cada caso por dónde se propaga la señal a través de estas ilustraciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso del acoplador funcionando como un sumador, pues se puede ver que la curva roja pertenece o corresponde al parámetro S11, entonces se puede ver que está para todo el rango de frecuencia desde los 8 a los 12 GHz está por debajo de los 10 decibelios que se puede considerar para que se diga que el modelo está acondicionado para esa señal, para ese rango de frecuencia. Para el puerto de diferencia se puede observar el coeficiente S12 por el puerto de la diferencia se puede observar como no hay casi nada de señal de salida, ya que la señal de salida se divide tanto por el puerto 2 como por el puerto 3. La línea azul, tanto la línea verde, corresponde al parámetro S12, tanto el puerto 2 como el puerto 3, con respecto al puerto de entrada, que es la suma, y se puede observar como está casi llegando a los 0 decibelios, obviamente con un poco de atenuación, que quiere decir que la potencia de la señal de entrada se divide a la mitad y se propaga sin ningún problema tanto por el puerto 2 como el puerto 3 de salida. Eso sería para el caso del sumador. Para el caso del restador, pues un poco parecido, ¿no? Aquí tenemos el parámetro S11 del puerto de difference. Aquí tenemos también el puerto 2 y 3. Efectivamente, toda la señal se propaga para todo el rango de frecuencia, mientras que
para el parámetro S12 del puerto de suma con respecto al de diferencia, pues no hay casi señal propagada o no hay señal transmitida, por decirlo de otra manera. Y después, funcionando como combinador, el acoplador, pues se puede observar cómo el puerto 3 y el puerto 2 tienen un parámetro S11 muy pequeñito, por lo que se puede decir nuevamente que el acoplador está adaptado para todo el rango de frecuencia, desde los 8 hasta los 12 GHz, y como por ejemplo, para el caso del parámetro S12 del puerto de la suma con respecto al puerto 3, pues está nuevamente casi llegando a los 0 dB, en torno a los menos 3 dB, diciendo que efectivamente por ahí se está propagando señal. Y bueno, para terminar ya este vídeo, se han ilustrado dos ejemplos típicos de lo que se puede hacer con este acoplador híbrido en anillo, muy interesantes, como por ejemplo el primer ejemplo sería un acoplador híbrido en anillo para adaptar la señal diferencial de salida de 24 GHz de un chip de radar hacia una antena parche. Entonces esto lo que hace es adaptar la señal de salida del integrado a una señal single end que va directa a la antena parche o sí. Y después tendríamos otra aplicación muy interesante que sería utilizar un acoplador híbrido en anillo como parte de un mezclador de señales. Como sabemos en radiofrecuencia, es muy importante utilizar mezcladores de señales para, por ejemplo, recepcionar una señal RF de una antena y bajarla, por ejemplo, a señales intermedias para que después dicha señal pueda ser procesada por una unidad de procesamiento, ¿no? Entonces, esta tarea del mezclado y también adaptar, ya sea atenuando o amplificando la señal RF, es propia de un super heterodino y, por ejemplo, en este caso, el Ring Hybrid se utiliza aquí en este mezclador como un balanceador, de manera que ayuda a dirigir la energía y mejorar el aislamiento del mezclador y dirigir ya la señal a que se mezcle, la señal RF se mezcle con la de un oscilador local para bajarla de frecuencia. Es muy importante en este caso diferenciar bien entre un mezclador y un combinador de señales, ¿vale? El acoplador híbrido en anillo, como bien explicado, es un combinador de señales, es decir, hay dos señales y la suma. Sin embargo, el funcionamiento de un mezclador consiste en meter no idealidades que pueden ser generadas, por ejemplo, con diodos, para que dichas señales se multipliquen y aparezcan tonos en frecuencias de interés que después pueden ser procesadas y utilizadas para los fines que sean necesarios. Y bueno, con esto ya terminaría la explicación de lo que sería mi tarea. Espero que os haya gustado y que os haya sido de gran interés. Así que nada, un saludo grande. Chao.